Luego, en fin, hay un pozo relacionado con la sexualidad que no podemos obviar, que no es algo que me parezca a mí, que no es mi opinión, que es algo que, como habréis leído en el libro, explico muy bien de dónde viene la historia esa, ¿no? Y claro, pues todo eso, la homosexualidad hoy, en 2025, es una cosa, pero la homosexualidad hace 25 años no era lo mismo, que no era lo mismo. No. O hace 30 años, ¿no? No era lo mismo, la gente no opinaba lo mismo, no podías decirlo claramente, no podías, y menos si eras alguien importante, ¿no? Entonces, bueno, yo explico todas estas cosas con lujo de detalles y al final, pues todo eso lo metes en la costelera y te das cuenta que esa protección materna que tenía, esa otra posibilidad de vida privada que ha podido elegir, esa, eh, esa historia que tiene con esta señorita Leticia, bueno, que cazó, que lo cazó, y que ha sido una dominatriz absoluta sobre él, ¿no? Todo eso yo creo que es lo que ha permitido que él vaya convirtiéndose en el rey de los silencios. Porque, sinceramente, aquello que hizo cuando en 2017, creo que fue, ¿no?, con el tema de Cataluña, el discurso aquel que hizo contra el tema de la independencia, pues hombre, lo hizo muy forzado porque la situación estaba realmente muy mal, lo hizo muy forzado, pero fue una excepción. Y además lo hizo muy forzado porque había militares que lo forzaron a ello, porque recibió también una carta de no sé cuántos, 70 militares o no sé cuántos, ahora mismo no me acuerdo, y miembros del servicio secreto y tal, muchos de ellos jubilados, ¿no? Pero diciéndole que había que hacer algo, ¿no? Y que él estaba de acuerdo con ellos. Por eso firmaron todos. Lo que pasa es que luego pensaron que era mejor, desde Casa Real, quitar eso de que él estaba de acuerdo con ellos, ¿no? Entonces lo quitaron, pero la carta está ahí, ¿no? Y excepto eso, todo el tiempo silencio, silencio, silencio. Y al final, cuando abre la boca, mete la pata. Vete a Valencia y di, oye, si quieres, me vuelvo a Madrid, encima que he venido, ¿no? O sea, por favor, de verdad. O sea, aquello posiblemente sea una frase que sea, pues, para grabarla en alguna parte y mandarla al espacio, por si alguna vez los alienígenas encuentran ese disco, como ya se han mandado otros, ¿no?, al espacio, con frases. Sí, y por si acaso los alienígenas lo encuentran y que sepan cómo era el rey de España, ¿no? Qué frase más maravillosa. Pero al final, el acto de Valencia yo creo que mediáticamente se usó para reforzar la imagen de Felipe Leticia. Yo no creo que la gente, a pesar de lo que tú dices, que la frase asquerosa, en plan, si quieres me voy a Madrid y tal, no le ha venido mal a la Casa Real. Pero porque la gente al final, bueno, fíjate si en el libro pongo también el artículo que le dedicó Mario Conde, que prácticamente decía que era Buda casi, ¿no? O sea, que tenía lo que era la majestad. Mario Conde nos explica lo que es la majestad. Y ahí tenemos un rey que nos muestra lo que es la majestad con su saber estar en Valencia, ¿no? Pues porque la gente es más educada de lo que nos creemos, ¿no? Y cuando la gente estaba ahí jodida, que no podían seguir limpiando y tal, porque habían parado todo y los escoltas los tenían ya 2 horas ahí sin poder hacer nada y tal, cuando llegaron y para colmo llevaron a Sánchez,
pues la gente reventó, ¿no? Pero sabían dónde había un límite, ¿no? Y a Sánchez le dieron caña, pero al rey no, porque sabían dónde estaba el límite. Y sabían que si traspasaban el límite, pues la cosa iba a estar muy jodida, ¿no? Pero que, porque a Sánchez lo veían como un político, pero el otro sigue siendo el rey, y por mucho que él y ella hagan cosas negativas, ahí siguen estando. Y la gente, bueno, fíjate, si todos sabemos el lío de furor uterino de Leticia, y sin embargo la gente, ¡guapa! ¡Viva la reina! Tal y cual. O sea, así todo el rato, ¿no? No sé, yo creo que debemos de estar muy mal de la cabeza, o de no saber diferenciar exactamente lo que es la majestad, o a lo mejor no entendí yo a Mario Conde cuando escribió eso. Yo tengo una teoría al respecto, que es que los españoles siempre vamos a amar a los Borbones en el momento en el que nos va mal o no los tenemos. Nos ha pasado a lo largo de la historia de España con la Primera República, nos ha pasado después de la Guerra Civil, nos ha pasado, bueno, cuando trajimos a Amadeo de Saboya y nos fue fatal. En fin, que el pueblo español como que siempre busca en el Borbón un consuelo. Sí, sí, no sé, pero es algo que ni siquiera es jugar con las masas. O sea, simplemente la masa en sí misma se mentaliza de eso, ¿no? De cómo hay que vitorear a los reyes y tal, cual, no sé. Yo es que me parece surrealista que no tengamos en cuenta determinados factores y determinadas cosas que pasan, porque, mira, hay un comentario que ha puesto alguien, que ser homosexual no es reprochable, sino que tal vez lo que es reprochable es casarse por la Iglesia Católica, y que a lo mejor Leticia ni siquiera lo sabía que tal. Bien, vamos a ver. Por supuesto que ser homosexual no es reprochable. Cada uno se busca la vida como puede, ¿no? Yo mismo estoy pensando en hacerme homosexual, porque la vida me da tanto por detrás que ya casi le estoy cogiendo gusto. Pero mira una cosa. Leticia, ella sabe, yo qué sé, si Leticia sabía si a este le iba o no le iba el rollo. Yo qué sé. Yo lo único que sé es que se casaron por la Iglesia Católica, aceptó la condición de católica, aceptó entrar en una monarquía católica, pero él y ella fueron primero a hacer un aborto fuera de la fecha del plazo, o sea, fuera de plazo, porque ella estaba embarazada de David Tejera, del periodista. Y resulta que si le iban a Juan Carlos y a Sofía con la historia de que, mira, te traigo una de por ahí, que ya ha abortado en otro sitio, pero es que ahora está embarazada. Y resulta que a lo mejor, si se hubiera casado con ella, lo mismo el hijo de David Tejera podía ser el rey. Porque eso es así. Sí, claro, el hijo de la reina va a ser rey. Claro. Por tanto, ya de momento te eriges como rey católico, te eriges como reina católica, pero antes de eso, ya de momento vais a abortar. Y además, no es que me lo imagine yo, que esto es su propio primo David Roca Solano quien lo escribió en el libro de Adiós Princesa, que era el abogado de la familia, que era el que le encargaban estas cositas y otras trapos sucios, y que era él al que le encargaron ir a la clínica de Ator a eliminar los datos, a eliminar los papeles que hubiera allí para que no quedase rastro del asunto. O sea, que nadie venga luego diciendo, no, es que este Bleda se inventa. Por tanto, el tema de la homosexualidad yo no lo planteo porque alguien tenga derecho o no tenga derecho a hacer lo que quiera con su culo. Yo lo que digo
es que no es un asunto de gustos, es un asunto político. Mirad, hoy el Tribunal Constitucional ha dicho que la ley de amnistía, que no pasa nada, que es constitucional y que no pasa nada si se hizo por un asunto político, porque realmente todos sabemos que se hizo para que Puigdemont pudiera, el grupo de los de Puigdemont pudieran votar para que Sánchez fuera presidente. O sea, que obviamente fue un arreglo político. Bien, pues este asunto de Felipe también es un asunto político, que es a donde yo voy, que a mí me da igual lo que sea él, ¿vale? Y es que cuando la revista italiana esta que publicó el artículo que salió en 2001 y lo publicó en español, pero luego lo publicó también en italiano, porque me gusta cómo queda todo el tema, la manera de explicarlo como queda en italiano. Busca Marito. Exactamente. Busca Marito. Entonces, claro, hablamos de 2001. A mí me habían despedido como director de la revista. Y al final, por poner en duda la sexualidad del príncipe, ¿no? Pero al final del artículo dicen, lo que no sabemos es por qué, si Javier Bleda lo que ha escrito no ha sido nada personal, sino que lo que ha hecho ha sido recoger varias cosas que han escrito otros, ¿por qué lo despiden a él? Quiero decir, yo no escribí nada, yo lo que hice fue recoger. Y de entre todo lo que recogí, lo más importante, que la gente lo tiene que saber, si no lo sabe, lo más importante es que, mira, cuando estábamos en plena guerra del vídeo de Pedro J. Ramírez, del vídeo sexual, que yo era director del Ya y cada día tenía que ver cómo iba a poder seguir abierto mi periódico con 300 empleados que teníamos por los ataques furibundos de Pedro J. y del Mundo y de todos los que, de la COPE, de todo el entramado, diciendo que nos lo habíamos inventado y tal. Cuando todo aquello llegó un momento en que la cosa fue a tanto, fíjate que hasta el País nos dedicó una editorial apoyándonos, la cosa llegó a tanto que Pedro J. se vio contra las cuerdas. Realmente Aznar, que lo había tenido en el balcón el día en Carabaña, en un balcón, viendo pasar la procesión del Corpus y todo, con Ana Botella, Aznar le cerró la puerta a Pedro J., que jugaban al pádel juntos, ¿no? Sí, la Casa Real sabía que aquello era peligrosísimo. Y entonces Pedro J. encargó a dos de sus viñetistas que hicieran un chistecito. Y el chistecito era, como creo que conoce ya todo el mundo, era: papá, ahora que se ha casado Cristina tengo que darte dos noticias, una buena y una mala. La buena, que me caso. ¡Ah, qué bien! Y la mala, que me caso con Alberto de Mónaco. Y se ve que sale corriendo. Eso no es ninguna broma. No se podía escribir del rey. No se podía hacer ninguna broma de nada. Y tú vas y pones que se va a casar con Alberto de Mónaco sabiendo todo el mundo de qué pie cojeaba Alberto de Mónaco y de que tenían que echarse ring cada vez que se corría allí el premio de Fórmula 1 porque había aceite por todo el circuito. ¿Sabes? Entonces, sí. ¿Cómo puedes...? Era más un aviso a navegantes, ¿no? Claro, entonces eso fue un aviso a navegantes durísimo a la Casa Real, diciendo: no me cerréis las puertas, que yo tengo mucha información. Mirad, hoy en día también ha salido que ha habido un manifiesto de personas del Partido Socialista muy importantes en su momento, incluyendo a Felipe González, diciendo que dimita a Pedro Sánchez para que se ponga una gestora que luego saque a otro y tal. Y entonces, ¿en qué se escudan el equipo de Pedro Sánchez? No han dicho todos los nombres de las personas que han firmado el manifiesto. Simplemente han dicho dos. Felipe. Barrio Nuevo y Vera. Barrio Nuevo y Vera. No nos pueden dar lecciones de moral
2 personas que están condenadas por el GAL. Y los demás, bien. Pero es que esas 2 personas que están condenadas por el GAL están indultadas. Indultadas por la vía express porque tenían una foto de Felipe besándose en la boca con otro tío. Que la vi yo, que me la enseñó Rafael Vera, cuando era secretario de Estado. Eso es lo que yo te iba a preguntar, porque leyendo el libro digo, me da la sensación de que tú has visto esa foto, ¿no? Sí, sí, claro que la he visto. Dice, mira, nuestro indulto. Por tanto, y por cierto, también hay un vídeo, que lo tengo yo, que si queréis os lo mando, bueno, lo he sacado de X, donde se ve a Pedro Sánchez con unos cuantos años menos, poniendo por las nubes a Barrio Nuevo y a Vera. Sí, de joven, ¿no? Sí, lo he visto. Sí, entonces, bueno, me parece que todo esto es importante contarlo. No estamos hablando de la sexualidad del rey, no estamos hablando de si el rey es homosexual o no. Hombre, desde luego, si es homosexual y se casó como representante de la monarquía católica, desde luego hay algo que no cuadra, ¿no? Pero bueno, tampoco cuadra que casi todos los tíos que hay en el Vaticano se hayan ventilado a miles de niños, ¿no? Pero sí que es importante decir que mi planteamiento no es cuestionando la sexualidad, mi planteamiento es cuestionando que aquello fue una guerra política, una batalla que se hizo enorme y que lo que se puso encima de la mesa era, porque a lo mejor hay gente que no sabe lo importante que era Pedro J. Ramírez entonces. A lo mejor hay gente que no sabe lo importante que era el mundo entonces. A lo mejor hay gente que no sabe la batalla tan importante de gente con muchísimo dinero que estaban detrás de los medios de comunicación para dominar el relato. Y entonces, viéndose acorralado Pedro J. Ramírez por el tema de su vida sexual, viéndose acorralado porque se vio muy acorralado, entonces sacó la historia del chistecito. Y ahí es de donde viene la película de la homosexualidad del príncipe, porque Pedro J. lo sabía. Totalmente. Tras leer tu libro, yo tengo una reflexión, una conclusión, no sé si estarás de acuerdo, pero dices que a la reina Leticia, cuando todavía no era reina ni nada, cuando era una novieta, parece ser de Felipe, la investiga el CNI. El CNI además estaba como loco de tener que cubrir todos los escándalos que Juan Carlos hacía, que eran escándalos día sí, día también. No puede ser que digan, mira, pues Leticia tiene cosas que esconder, así que la podemos controlar de sus abortos y tal. Felipe puede ser homosexual o puede ser lo que quiera, entonces vamos a dar el paso, que estos dos se unan y que sea como un acuerdo entre ambos. En plan, yo no te delato a ti de tu vida escandalosa que lleva el extramarital y yo no te delato a ti porque no voy a contar tu homosexualidad tal y aquí estamos en el equipo tan perfecto, el matrimonio tan perfecto que nos quieren vender la prensa. No puede ser que el CNI, después de haber investigado a Leticia, haya dicho, pues mira, podemos solucionarlo de esta manera. Mira, lo que cuentas es una posibilidad, ¿eh? Yo no digo que sea así, pero digo que es una posibilidad. Que sea por ejemplo, Pilar Eire dice que es un matrimonio de conveniencia, ¿no? Que se hizo directamente solamente para que pudiera tener hijos y que luego al final, mira, tuvo que poner otra los óvulos y entonces pues llegasen a un acuerdo, ¿no? Pero lo que sí te digo es una cosa, el CNI la investigó y si no se enteraron, porque la investigó para Juan Carlos primero, si no se enteraron de toda la información que había de ella, de todos los, en fin, del tema de los abortos, a lo mejor del aborto que había tenido un poco antes, porque el cómplice fue Felipe, ¿no? Entonces, si no se enteraron de eso, poco vigilan a Felipe, claro.
Pero de todo lo demás, el CNI se tuvo que enterar. Y saber que no era una mujer propicia para ser reina de España. Oye, no lo era Isabel Sartorius, que Javier de la Rosa la ponía de golfa. De golfa. No lo era Javier de la Rosa, uno de los que hacía negocios con el rey. Otro delincuente, vamos, como el rey, Juan Carlos. No era Eva Sanum tampoco, no era ninguna de las que le echaban, porque Raquel Sánchez Silva era otra historia diferente, era otra dominatriz diferente en toda esta película, ¿no? Pero por hablar de las novias oficiales, vamos a dejar a Raquel Sánchez Silva de lado. La historia de todas las novias que ha tenido, a todas las vigilaron, a todas las investigaron. Has tenido que investigar muy mal a Leticia si no te has enterado de su vida. Has tenido que investigarla muy mal. Porque Leticia tenía todas las papeletas para no ser reina. Que dicen que él se puso tonto y dijo, es que si no me caso con esta, no me caso con ninguna. Me extraña. Me extraña mucho. Me extraña. No lo dijo cuando lo pillaron con su amigo de la universidad, los pilló la reina Sofía en la habitación. Pues si no me caso con este, no me caso con ninguno. Pues me extraña mucho que lo dijera con Leticia. Pero lo cierto es que Leticia, si hubiera sido investigada realmente por el CNI, en el informe que habrían pasado a Juan Carlos habría dicho que de ninguna manera se podría casar con él. De ninguna manera. De ninguna. Lo que pasa es que, mira, al final las cosas pasan como pasan, pero sí es cierto que también podría haber una operación a la inversa, ¿no? De decir, oye, vamos a tenerla controlada sabiendo lo que sabemos, vamos a tenerla controlada. Pero les ha salido el tiro con la culata porque ella ha hecho lo que le ha dado la gana. Se está adueñando del palacio. Claro, es ella la que controla la monarquía, la que hace lo que le da la gana y la que puede derribar la monarquía si quiere. Hombre, ahora mismo realmente no le interesa, ¿no? Porque vive como una reina, gana muchísimo dinero, vive en un palacio, Pero, Javier, va en el Falcon a República Dominicana cuando quiere. Javier, no le va mal. Quiero que me expliques una cosa. Si podemos estar de acuerdo que la monarquía en España tiene mucho poder, ¿cómo es posible que la mujer del rey, sin tener la sangre azul de la que tanto se menciona, haya podido tener tantísimo control sobre Zarzuela e incluso sobre en algunos aspectos políticos españoles? Cuando los que tienen la sangre azul son los Borbones, se supone, y esta señora ha entrado y lo ha maniatado todo de una manera tremenda. ¿Cómo se explica que en una institución con tanto poder y con tantos años de caspa, de arruinar el país, de repente llega Leticia y los ponga a todos patas arriba? Pues tú mismo, tú has sido el que ha puesto el titular, ¿no? Del vídeo, ¿no? Tú lo has puesto ahí, sumisión. Sumisión, correcto. Absoluta sumisión. El padre de Sofía era homosexual. Eso no es una cosa que lo diga yo ni que se diga por ahí. Era abiertamente homosexual. Pero abiertamente, público, era público y notorio. Entonces, bueno, cierto ramalazo ya tenemos por ahí entonces, ¿no? Por otra parte, como decía antes, el haber sido, ten en cuenta que Felipe ya era príncipe de Asturias, príncipe de Asturias no, pero ya era hijo de Juan Carlos viviendo Franco, porque hay muchas fotos de Felipe con Franco.
que lo tenía casi como un ahijado, ¿no? Entonces Felipe vivió su parte en directo, su parte de la dictadura, igual que la viví yo también, pero yo no la viví con Franco, él sí. Él tenía a Franco ahí, le daba golpecitos en la cara. Sí. ¡Ay, no, el Principito! Tal y cual. Franco, que también le iba a la marcha, como no estuviera Felipe listo, verías cómo lo ponía también. Bueno. ¿Iba a la marcha? ¿Qué tipo de marcha le iba a Franco? A ver, Javier. Pues hombre, la involución. Todo para atrás. Todo lo más importante es para atrás. Bueno, entonces, si resulta que el niño, en aquel momento, el padre era mucho más importante que es ahora, ¿no? El Juan Carlos, era, en fin, era el jefe del Estado, era el heredero de Franco en vida de Franco, después el jefe del Estado, en aquel momento, de vez en cuando, entre escarceo y escarceo con prostitutas, pues tenía tiempo de juntarse con algún ministro o con el presidente, o hacer alguna cosilla ahí relacionada con el Estado, ¿no? Y también entre sus negocios de tráfico de armas, de comisiones del petróleo, de tal. Entonces, el niño estuvo, insisto, que esto es muy importante, estuvo muy apegado a las faldas de la madre. Muchísimo. Y la reina mandaba también, aunque fuera otra cornuda, pero mandaba también en palacio, por lo menos, ¿no? Aparte que había un sector de los servicios secretos que simpatizaban con ella y ella controlaba todos los movimientos de su marido. Entonces, este muchacho pudo crecer bajo una especie de, ¿cómo te diría?, de influjo entre el poder de su padre, haber vivido lo de Franco, el poder de la madre y tal. Y entonces no es como ahora, que tú ahora le dices a un niño, a un hijo tuyo, le dices cualquier cosa, si es hijo tuyo. Si no es hijo tuyo, si es un niño que te encuentras por ahí, entonces ya te puedes meter en la cárcel. Pero si le dices a un hijo tuyo cualquier cosa, te puede contestar cualquier burrada, ¿no? O sea, porque ese respeto que había antes no hay ahora, ¿no? Pero antes el respeto de los padres, a mí mi padre nunca me pegó, pero con una mirada suya bastará para sanarme, ¿sabes? Entonces, así era para todos los de mi edad, más o menos, ¿no? Y entonces, claro, Felipe creció en todo eso. Y cuando llega el momento de la leticitación de su vida, ¿no? Que conoció a Leticia y que pasó a ese punto de decir, nene, tienes que buscarte una nena para tener hijitos, ¿sabes cómo se hace? ¿No? Luego te ponemos un vídeo de YouTube, pero tienes que tener una nena para hacerlo, ¿no? Y entonces encontró a una dominatriz absoluta profesional, a una, no digo que no quiero decir que Leticia se dedicase a ir por ahí vestida de cuero negro pegándole a la gente con el látigo, ¿no? Pero sí que era, en fin, por su vida pasada, hasta ese momento, pues era una mujer que sabía muy bien lo que quería en la vida y lo que quería alcanzar y dónde quería llegar y cómo quería montárselo, ¿no? Por tanto, todo esto nos lleva al ejemplo primero público y notorio de cuando se presentan ante la prensa y ella lo corta a él, Leticia, antes de casarse, me parece, con el tema del anillo, mira el anillo, y él le dijo no sé qué, y ella le dice, ¿pero me quieres dejar? ¿O te quieres callar? O cualquier cosa. Una especie de ¿por qué no te callas? En versión Leticia, ¿no? Y claro, la prensa se quedó acojonada. O sea, ver a una que ni siquiera es de sangre real, que aún no se han casado y ya le está mandando callar. ¿Y él qué hizo? El rey de los silencios. Se cayó. Se cayó.
porque yo, por educación, me habría callado en ese momento. Pero después al llegar a Palacio, la habría cogido a ella, la habría atado con una soga de los pies, ¿sabes? Y le hubiera recordado quién soy yo. Digo, nena, si te quieres casar conmigo, mira lo que hay. Tú no puedes venir y cortarme delante de la gente porque esto se llama monarquía. O sea, esto no puede ser, ¿no? Y ahí fue el primer ejemplo de cómo ella estaba dispuesta a mandar en la Casa Real. ¿No lo veis ahora cuando van al campo este de concentración donde había 3.700 republicanos enterrados? Que allí era un día para republicanos y va el rey con ella. Y aún encima ella, que no sé qué pintaban allí. Porque tú puedes sentir respeto por esa gente, porque aunque no sean monárquicos, pero tanto como para presentarte un día allí, donde es un día de dolor, de recuerdo. ¿Y a qué viene el rey? Se preguntará la gente, ¿no? Y aún encima ella, con el triangulito que llevaban puesto los republicanos en el mono ese que llevasen dentro del campo, lo llevaba el triangulito en la mano, como diciendo, yo me siento más republicana que nadie. Entonces, ¿por qué eres reina? ¿Por qué eres reina si vienes aquí a mostrar que eres más republicana que nadie, ¿no? Entonces yo pienso que él desde muy pequeño ha sido sumiso. Ha sido sumiso. Y ha tenido un abuelo dominante, que era Franco. Ha tenido aunque no fuera su abuelo de sangre, ha tenido un padre dominante, que era el rey, porque el rey es de armas tomar, Juan Carlos. Ha tenido una madre dominante y ahora tiene una esposa dominante. De ahí sus silencios. De ahí sus silencios. Entonces, hay gente que por lo menos se suicida, ¿eh? Si no te va la marcha de callarte, hay gente que por lo menos se suicida. ¿En qué porcentaje que Felipe es un tonto lava, como le dijo Ana Rosa, o es Leticia la que es muy dominante? Porque al final Jaime del Burgo prometió un segundo libro de contar todo y de momento guarda silencio. ¿Puede ser por la influencia de Leticia, que influye demasiado? Sí, bueno, lo de Jaime del Burgo es un misterio. Yo, fíjate, yo lo baso más en que ha encontrado al amor de su vida, tiene una hija con ella y a lo mejor, imagínate, ¿no? Que estás en la cama con tu mujer así mirando al techo y te dice, oye, cariño, ¿de verdad vas a sacar un libro? ¿De verdad vas a sacar un documental? ¿Tú no te das cuenta que estamos casados, que tenemos una hija? ¿Para qué vas a hacer todo eso? ¿Qué necesidad tienes de hacer todo eso, no? Hazlo por mí. Si me quieres, hazlo por mí. Olvida eso. Eso es una posibilidad que puede ser, ¿eh? También otra, obviamente, que la Casa Real haya presionado muchísimo, o incluso Leticia haya presionado y haya hablado con él para decirle, para allá, por favor. Para allá. Porque él se hartó de decir que iba a publicar un libro, ¿no? Y un documental. Una serie, ¿no? Una serie, documental. Sí, una serie. Y prácticamente ha desaparecido del mapa, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que posiblemente sea que su mujer actual, él esté enamorado de ella y le haya dicho a la mujer para allá, ¿no? Si no es así, yo me creo más bien que ha sido Leticia la que ha hecho la gestión. Porque la Casa Real no la puede hacer, porque si hace la Casa Real la gestión, amenazándolo, poniéndole la posibilidad de que pueda morir, aunque yo ya escribí un artículo en mi blog que se titulaba Jaime, lo tuyo parecerá un accidente, que puede ser, ¿eh? Que ese accidente llegue antes o después. Pero yo creo que él se habría envalentonado si hubiera sido la Casa Real. Creo que más bien o ha sido su esposa o ha sido Leticia, ¿no? En todo caso, me quito el sombrero ante Jaime del Burgo con la entrevista en el periódico Clarín de Argentina, cuando dijo, el marido era yo, Felipe era el amante. En todo caso, Felipe era el amante. A quien quería era a mí. Mira,
eso es tan grande, poder decir eso, siendo que ella es la reina de España, él el rey de España, y siguen juntos. Y que digas eso, y sigan juntos. Otra cosa más para decir el rey de los silencios. Otra cosa más. Porque, oye, hay cosas que se pueden perdonar y otras no. Porque cuando la gente dice, no, doña Sofía, qué profesional, es una reina profesional, cómo ha aguantado todo. No, doña Sofía lo que ha hecho ha sido tirar por tierra la dignidad de las mujeres. Totalmente. Tirar por tierra la dignidad de las mujeres, aguantando que el putero de su marido estuviera constantemente ridiculizándola. Ya no solamente por lo de la violencia de género, sino porque estaba siempre con otras y era público y notorio. ¿Eh? Entonces, claro, que aún encima ella le sonría, acuda a los actos oficiales y todo ese rollo, pues lo que está haciendo es tirando por tierra la dignidad de las mujeres. ¿Qué pasa? ¿No tienes pasta para...? Pero si tienes muchísimo dinero, si vas a heredar además muchísimo dinero de Juan Carlos, de ese que no quiere, dinero del que no quiere Felipe, va a pasar a la reina y la reina se lo va a pasar a Felipe. Porque yo he dicho que no quería dinero de mi padre. Pero si es de mi madre. Claro. Entonces, tenía que haber dado también un golpe en la mesa y haber dicho hasta aquí hemos llegado. No puede ser que haya llegado hasta ese punto de decir, no, yo me quiero morir reina y a mí que me quiten lo bailado y que me hagan lo que me hagan, yo voy a lo mío. Vale, pero no le digáis que es una profesional, porque eso no es de profesionales. Eso es tirar por tierra la dignidad de las mujeres, de todas las mujeres. Y al contrario, Felipe, es tirar por tierra la dignidad de todos los hombres. Y si fuera homosexual, la dignidad de todos los homosexuales. Porque es ella, Leticia, la que está haciendo el papel, el rol de Juan Carlos. Y Felipe, el que está haciendo el rol de Sofía. Es decir, mira, uno puede tener una opinión de alguien, ¿no? De la reina, del rey, y la escribes. Y es mi opinión. Y como es mi opinión, no pasa nada, porque es mi opinión. Nadie puede decir, tú puedes dar tu opinión, pero la mía es la mía, ¿vale? Pero cuando publicas como noticia, no como opinión, sino cuando publicas como información muchas cosas, y no lo digo por mí, lo digo por muchos medios de comunicación, todos, donde ha salido el tema de Leticia, con Jaime del Burgo, con el otro, con los abortos, con Victoria, en fin, todo el rollo que hemos contado, todo el mundo lo sabe y todo el mundo lo ha publicado. Cuando se publica todo eso, o es verdad o es mentira. No puede ser que ahora esto, que ahora esta información de lo otro, que ahora y todo de lo mismo, cuernos. ¿Pero de qué va esto? Entonces tiene que llegar un momento en que tú digas, esto se ha acabado. Y digas al fiscal general del Estado, al mamporrero de Pedro, le digas, oye, esto se ha acabado. Esto no puede seguir así. Si alguien dice que la reina está siendo infiel, tendrá que demostrarlo o tendrá que pagar por ello.